Buenos días, mi nombre es Estela Guevara y hago parte del equipo de educación continua de la Universidad de los Andes. Queremos darles la bienvenida a la conferencia Flexibilización curricular y evaluación de aprendizajes, parte 1. Esta actividad les contamos que hace parte del ciclo de conferencias online ofrecidas por el Ministerio de Educación Nacional, el Centro de Innovación en Tecnología y Educación y la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes. Les queremos también recordar que al finalizar la intervención de los panelistas tendremos un espacio para responder sus preguntas, por lo cual les invitamos a escribirlas durante el transcurso del webinar al chat del panelista que se llama Preguntas y Respuestas. El día de hoy contamos con la compañía de la anfitriona de este evento, Lisette Sea, que es subdirectora de Referentes y Evaluación de Calidad Educativa del Ministerio de Educación Nacional. Lisette, buenos días. Le damos la bienvenida a este evento y le cedemos la palabra para poder iniciar con el mismo. Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos a todos nuestros asistentes, las personas que han decidido iniciar esta reflexión frente a la flexibilización curricular y la evaluación. Quiero dar la bienvenida también a los profesores Rita Flores Castaño, que son las del Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media, específicamente del equipo de referentes y evaluación, con quien hemos venido desarrollando esta reflexión que ha sido muy importante en este momento de emergencia para la comunidad educativa y que venimos enfrentando junto a todos los ciudadanos colombianos y junto a todos los ciudadanos del mundo. Estamos viviendo una situación bastante compleja que nos ha puesto un reto pedagógico enorme, pero que gracias a la buena diligencia y al amor por la labor educativa de cada uno de los maestros y educadores colombianos, hemos ido profundizando obviamente en las diferentes maneras de poderlo hacer. Pensar en la flexibilización curricular nos lleva necesariamente a entender el currículo como un sistema y a poder entender cuáles son esas dinámicas a través de las cuales nosotros hacemos frente a una situación como esta. Como Ministerio de Educación, desde el mes de marzo, estamos haciendo un acompañamiento directo a cada una de las secretarías de educación. Nos encontramos 19 equipos del Ministerio de Educación haciendo ese acompañamiento para poder estar al lado de cada una de las secretarías de educación y poder acompañar ese proceso de adaptación y de respuesta a las condiciones de cada uno de los territorios nacionales. También hemos venido fortaleciendo todo el proceso de formación docente, y este proceso de formación docente tiene una gran cantidad de alternativas, donde la plataforma Contacto Maestro es nuestro vínculo y a través del cual ustedes van a encontrar todos los webinars que nosotros hemos venido desarrollando en el marco de estos procesos de formación. Y como les decía, pensar esa flexibilización curricular nos invita a pensar también diferentes formas de entender qué es lo esencial en este momento en el que el trabajo y el acompañamiento a distancia, el acompañamiento remoto a los procesos de aprendizaje de nuestros niños, niñas y jóvenes, nos da la posibilidad de poder entender también que esta condición humana nos invita también a pensar en el desarrollo de ciertas habilidades que no necesariamente habían sido prioridad en la comunidad educativa, como la capacidad de adaptación, la capacidad de toma de decisiones informada, y también la capacidad de reconocernos como el eje y el centro, siendo el niño siempre el centro a través de toda la trayectoria educativa, que ha sido una de nuestras grandes banderas en esta administración. A todos bienvenidos, agradecerles por su presencia y estamos entonces atentos pues a iniciar este proceso de reflexión. Muchas gracias. Bien, buenos días para todos. Mi nombre es Lina María López, hago parte de la Subdirección de Referentes y Evaluación. Les damos la bienvenida y las gracias por conectarse. Esta hora tenemos ya 993 participantes con nosotros. Un saludo para todos. Y a propósito de lo que nos planteaba Lisette en su introducción, para empezar sin más preámbulos con esta conversación que vamos a tener esta mañana, quisiéramos empezar por recordar la importancia que tiene el currículo y la evaluación de aprendizajes en nuestras decisiones cotidianas como comunidad educativa, porque son discusiones que sostenemos a diario en unos niveles a veces de mayor formalidad, otros de menor formalidad, pero siempre nos están convocando a las discusiones como docentes.
Preguntas como para qué enseñar, cómo enseñamos, qué enseñamos, qué y cómo evaluamos, siempre están presentes allí en esas decisiones que además tenemos que tomar a nivel de institución educativa. Por tanto, si bien son unas preguntas que siempre están emergiendo con una necesidad fundante, digamos, en las decisiones en términos de los procesos de enseñanza, en esta contingencia que estamos atravesando también tiene una relevancia muy, muy grande y necesitamos generar y construir entre todos alternativas conducentes a poder solucionar esas situaciones que se nos pueden estar presentando a diario. En esa medida está planteada esta discusión, esta conversación en términos de que pensemos esa flexibilización curricular, cómo hacerlo, qué significa la flexibilización curricular. Y en ese marco, la evaluación de aprendizaje es como un elemento fundamental dentro del currículo como sistema, para que podamos, como no sabíamos cómo reaccionar a esto, pues construir alternativas como una gran comunidad educativa. Para ello, entonces, quisiera empezar por darle la palabra a la profe Rita Flores, que nos va a hablar un poco en relación con esta primera gran pregunta de flexibilización curricular, cómo se entiende y qué debería tenerse en cuenta, profe Rita, para poder desarrollar un proceso de flexibilización curricular en el marco de la emergencia por el COVID y en los distintos escenarios o niveles para poder desarrollarla, profe. Buenos días, como les anunció Lisset y les dijo Lina, lo que vamos a hacer aquí es compartir un conjunto de reflexiones que hemos venido construyendo, un grupo de profesionales del Ministerio de Educación, bajo el liderazgo de la Subdirección de Referentes y Evaluación de la Calidad Educativa. Para hablar de flexibilización curricular tenemos que pensar en el sentido de currículo, ¿qué sentido tiene? Y adoptamos, digamos, la siguiente construcción. El currículo, como construcción cultural y social, tiene como sentido orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje a lo largo de la trayectoria educativa completa, con base en las necesidades y los intereses de los estudiantes, docentes y los diferentes actores educativos, así como las potencialidades que brindan el contexto y el mismo territorio. Partiendo del currículo entonces como una construcción social que ocurre cuando una comunidad discute, negocia, transa, acuerda qué, cómo, para qué se enseña, empezamos a preguntarnos acerca de ese proceso en el contexto actual de confinamiento y posible alternancia. Desde esta mirada del currículo se consideran toda suerte de influencias que permean las formas y contenidos curriculares y terminan por definir qué se incluye y qué se excluye. En esta tensión y confluencia ocurre el fenómeno llamado currículo. Por obvias razones, hoy vivimos esta tensión de una manera un poco más fuerte. En estos momentos todo está en discusión y eso también hace parte de lo curricular. Como señala Posner en su análisis del currículo, debemos aprender a enfrentar la carencia de certeza absoluta acerca de su definición exacta. No es solo lo escrito en el plan de estudios o en los documentos estandarizados, es una realidad compleja de múltiples dimensiones. En este caso se añade, por ejemplo, la dimensión del hogar, de la familia, del lugar que ocupan los niños, las niñas, los adolescentes, los jóvenes allí. También tiene que ver en este momento con la preocupación por la salud, con los miedos a enfermar, a la muerte, la incertidumbre. Podría decirse que ahora más que nunca el currículo se construye en la incertidumbre. Desde el equipo de trabajo del Ministerio, como les mencioné, abordamos el fenómeno curricular en sus dimensiones tanto oficial como operativa. El currículo oficial es aquella base común que tienen docentes y directivos para planear y evaluar las actividades de aula. Quiero hacer un énfasis en el carácter operativo, puesto que es todo lo que los maestros y maestras hacen para enseñar, para promover los aprendizajes, las estrategias que usan para que los estudiantes lo consideren relevante esa propuesta curricular. Esto quizás sea lo más importante ahora, operativizar el currículo en medio de esta circunstancia. La flexibilización del currículo ocurre en gran medida en esa dimensión operativa.
Lawrence Stenhouse es uno de los autores que con más vehemencia ha señalado la importancia de tener una visión operativa del currículo. El currículo no es la intención o la prescripción, sino lo que acontece en situaciones reales en el aula. Además, situaciones que están atravesadas por la relación entre docente y estudiante. Para este autor británico es problemática la separación radical existente entre el profesor, por una parte, y los estudiantes, por otra. Es problemático separarlos como dos sistemas de valores distantes e incomunicados. En la mayoría de estas situaciones reales de aula, el docente no puede ser el más experto en todas las materias, no puede sabérselas todas. El maestro tiene que también tomar el papel de aprendiz, un aprendizaje que va a construir durante toda la vida y un aprendizaje también que construye con sus estudiantes. De esta manera, Stenhouse propone a los docentes adoptar métodos de descubrimiento e investigación más que de mera instrucción. Así que lo importante en esta visión operativa no es tanto el contenido, sino todas las operaciones de pensamiento que se dinamizan, que se generan a partir de ese pretexto que es el contenido. Por ejemplo, podemos generar operaciones de pensamiento que tienen que ver con la formulación de preguntas, la formulación, el planteamiento de hipótesis, el análisis, la síntesis, el razonamiento deductivo, entre otros. Porfa, Isaac, cambia la diapositiva. Bueno, en esa diapositiva plasmamos lo que comprendemos por la naturaleza del currículo, como decía Lisset y Lina, además visto el currículo como un sistema complejo, un sistema en el que ocurren muchas interacciones, muchos intercambios. El currículo que está, digamos, atravesando, acompañando y a veces determinando esa trayectoria educativa completa que tienen los estudiantes desde la educación básica primaria, hasta llegar a la educación universitaria y a la educación para el trabajo y el desarrollo humano. Siempre, digamos, hay que pensar que el currículo es dinámico, que está constituido por una interacción, repito, entre varias dimensiones que se expresan en preguntas. Digamos que esas preguntas giran en torno a los propósitos, el para qué, al qué, que son las competencias, a las metodologías, el cómo, a los recursos con qué, a la evaluación para qué, cómo evaluar, y a los fundamentos, por qué evaluar, en una dinámica que se entreteje de procesos de enseñanza y aprendizaje. Entonces vemos que ese currículo como sistema, digamos, no solo se refiere al currículo que supuestamente se hace vivo en un colegio, sino la relación que existe entre ese currículo, otros currículos nacionales, currículos internacionales, y tiene que ver también con la política pública, la gobernanza. Tal como lo describe Sacristán, los planes de estudio son apenas la cabeza de una superficie muy profunda, con su enormidad oculta y sus complejidades sumergidas en muchas capas y aspectos por develar. Un abordaje del currículo en las circunstancias actuales no debe permanecer en la superficie, sino que debe sumergirse para encontrar en realidad el objeto del currículo, que no es lo que reluce en la superficie, sino todo aquello que late, influye y afecta desde la profundidad. Es como la punta de un iceberg. Uno ve la punta del iceberg, pero realmente el fundamento es lo que no se ve y que tenemos que hacer emerger. Podría decirse que el currículo está siempre en construcción y reconstrucción, en una ida y vuelta de visiones, palabras escritas, habladas, significados, deseos, logros. Todo este despliegue de cosas es en últimas lo que significa el currículo como construcción social. Conviene entender el currículo como una construcción colectiva, tal cual una pirámide o una catedral cuya secreta arquitectura se fue forjando con el tiempo, y las manos de miles de hombres y mujeres que son sus constructores, maestras, maestros, directivos, familias, madres, padres, estudiantes, entre otros, han participado históricamente en esa construcción del currículo. El currículo sería entonces el resultado de miles de acciones concretas de sus co-constructores.
Sin embargo, la palabra construcción puede aludir a una estructura estable y sólida, algo terminado, que el currículo dista mucho de ser así. Porque hablamos de flexibilidad curricular, hablamos de un currículo moldeable, maleable, dinámico y sistémico. Por lo tanto, en el currículo lo más importante no son los contenidos, los temas. Yo he sido profesora universitaria por más de 40 y así mismo, como se aprecia no solamente en la educación básica y media, es el afán por llenar de contenidos, es que no vamos a alcanzar a ver todo el contenido. Pero lo que estamos planteando aquí es que en el currículo lo más importante no son los contenidos, los temas, o lo que podríamos llamar objetos curriculares. Lo importante son las acciones y decisiones que debemos tomar todos en conjunto, y para eso se abren espacios como este y otros espacios. Son esas decisiones, es el currículo, la praxis del currículo. Por favor, en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces, la flexibilización curricular, que es el tema que nos convoca en esta primera parte, tiene que ver con varios componentes del currículo, eso no se nos puede perder de vista. El currículo no es uno solo, el currículo no es un plan de estudios, el currículo es una articulación de muchos componentes. Entonces, la flexibilización curricular tiene que ver con la adaptación de ajustes razonables al currículo, específicamente en sus elementos para resignificar los procesos de enseñanza y aprendizaje del estudiante a lo largo de la trayectoria educativa. Es interesante ver este concepto de ajustes razonables, porque pues, no surge ahorita, no es nuevo, viene de años atrás, pero quiero mencionar como ejemplo el decreto 1421 del 2017, que reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad en los niveles de preescolar básica y media. Ese concepto ya, digamos aquí, es definido claramente, pero pensando en esa población. Ahora lo que proponemos en estas circunstancias, y bueno, independientemente de las circunstancias, que siempre hay que hacer ajustes razonables si se requiere. ¿Sí? No importa la condición y no importa y no van dirigidos sobre una población. En este decreto 1421 se habla de ajustes razonables, se habla de currículo flexible, se habla del diseño para el aprendizaje que permite que todos y todas las niñas, los niños, los jóvenes, los adolescentes aprendan, independientemente, repito, de su condición. Pero lo interesante es que aquí lo retomamos, ¿sí?, para pensar en cómo permanentemente tenemos que estar resignificando esos procesos de enseñanza y aprendizaje dependiendo de los recursos, de las necesidades y del contexto que se esté viviendo. También esa flexibilización curricular tiene que ver con las mediaciones pedagógicas que promuevan la interacción docente-estudiante en contextos específicos. O sea, ahorita tenemos que analizar, la siguiente diapositiva les voy a mostrar cómo dividir esos escenarios, pero que el currículo no puede ser estático, no puede ser rígido, no puede ser uno solo, o sea, que tiene que, esas mediaciones pedagógicas que construyamos, que propongamos, tienen que estar situadas en esos contextos específicos. También esa flexibilización curricular tiene que ver con la pertinencia de roles de los actores educativos. ¿Qué papel juega el estudiante? ¿Qué papel tiene la autonomía del estudiante en estos momentos? La autonomía para aprender, para construir conocimiento. ¿Qué papel tienen los maestros y las maestras? ¿Qué papel tienen los directivos docentes en esta situación? ¿Qué papel tienen, por ejemplo, ahora que es muy relevante, la mamá, el papá, el hermano mayor, el hermano menor? ¿Cómo se construye esa red de apoyo en esos roles de los actores educativos? También tiene que ver con la priorización de los aprendizajes que los estudiantes necesitan, y algunos de ellos no son negociables. Como les decía antes, parece que el currículo se ha vuelto llenar el que, o sea, no nos alcanza el tiempo, no van a aprender lo suficiente. Tenemos que priorizar esos aprendizajes en esos momentos. Y tiene que ver con elaborar estrategias didácticas integradas que articulen varios dominios, áreas del conocimiento. O sea, vemos, por ejemplo, que en algunos grados, especialmente en educación básica, secundaria,
Los estudiantes, perdón si exagero un poco, pueden llegar a tener de 9 a 11 asignaturas. ¿Cómo podemos, no solamente en esta condición que estamos viviendo ahorita, sino cómo podemos transformar esas estrategias didácticas para que se conviertan en estrategias didácticas integradas? De la experiencia que hemos tenido en el equipo de investigación con división y lenguaje en la infancia, hemos tenido la gran oportunidad de asesorar a instituciones educativas sobre sus currículos, al menos en su dimensión de texto, y lo que les mencionaba, hemos visto que este tema produce como si fuera un tema un poco acartonado, como bueno, pensemos más bien en los contenidos. Podría decirse que el currículo se caracteriza por una especie de exceso de contenidos en medio de proyectos educativos institucionales, otros proyectos que llegan a la escuela, como el proyecto ambiental, el proyecto de construcción de paz y democracia. También vemos los programas de cada asignatura, los estándares, las recomendaciones. Esto sin contar el mosaico de imaginarios que existen sobre el currículo. En este contexto surgen inquietudes sobre cómo abordar este escenario tan repleto de cosas, pero a la vez tan virgen en términos científicos, y cómo superar las creencias o intuiciones que existen sobre el currículo y que abruman a cualquiera. Así que ante la pregunta sobre los contenidos a enseñar o no, cuáles incluir o cuáles no, hay una pequeña historia. Un buen día, Nan In le ofreció té a uno de sus alumnos más aventajados y se lo sirvió con toda la calma del mundo. Y aunque la taza del visitante ya estaba llena, el maestro siguió vertiendo. Vio que el té se derramaba y ya no pudo contenerse. El maestro a que me refiero es el alumno aventajado, que a su vez también era maestro. Entonces, el alumno no pudo contenerse y preguntó, ¿pero no se da cuenta de que está completamente llena? Ya no cabe ni una gota más. Al igual que esta taza, respondió Nanín sin perder la compostura y abandonar su amable sonrisa, usted está lleno de sus opiniones y prejuicios. ¿Cómo podría mostrarle lo que es el camino del Zen si primero no vacía su taza? Quiero abrir la discusión a partir de esta bella historia. ¿Qué enseñar o no? ¿Se tendrá primero que vaciar las tazas curriculares? Es decir, ¿podemos abordar la flexibilidad curricular desde este acto de vaciar, de pensar en lo fundamental, en lo esencial, en lo prioritario? Bueno, acerca de eso seguiremos hablando durante todo este espacio. Entonces, tenemos que pensar, volver a preguntarnos, Isaac, por favor, la anterior. Tenemos que volver a preguntarnos por esos elementos del currículo. ¿Por qué enseñar? ¿Para qué enseñar? ¿Qué enseñar? ¿Cómo propiciar estrategias didácticas integradas? ¿Con qué enseñar? ¿Para qué? ¿Qué y cómo evaluar? ¿Sí? En estos momentos. Y no solamente en estos momentos, que esto nos sirva de un momento de reflexión real sobre los elementos de ese currículo y los elementos en los que debemos hacer flexibilización curricular. Siguiente diapositiva. Bueno, como les decíamos antes, y se lo mencionaba Lina y Ilse también, pues hemos encontrado que nuestra diversidad, gran diversidad que hay en este país, este lindo país que amo tanto, Colombia, hay muchos escenarios, ¿sí? En los territorios diversos, ¿no? Escenarios en los que se están dando ahorita procesos educativos en casa. Vemos que hay unos escenarios que realmente, estos escenarios, repito, son solamente una construcción, porque puede haber muchos más. Ahora les menciono otros posibles escenarios. Pero digamos que están más construidos estos escenarios sobre el acceso a los recursos a la tecnología, la conectividad. ¿Sí? Entonces vemos un escenario 1 en que realmente no hay conectividad, están en zonas generalmente rurales, alejadas, los recursos, digamos, no son los adecuados para poder llevar una educación virtual. Entonces decimos que estos recursos educativos exigen una mediación pedagógica con recursos impresos, la radio, la televisión tradicional. Hay un escenario intermedio donde, digamos, hay cierto acceso a tecnología, a conectividad, y entonces podemos hacer una mediación pedagógica con algunos recursos digitales.
y un escenario 3 donde se supone donde los estudiantes en sus casas tienen recursos disponibles tecnológicos y tienen buena conectividad. Entonces aquí la mediación pedagógica se hace con algunos recursos virtuales. Decía que puede haber muchos más escenarios porque podemos encontrar, por ejemplo, como lo hemos escuchado en las noticias, hogares donde no hay recursos, no hay conectividad, pero hay una red de apoyo familiar que hace que se ingenien cosas, que en el campo los niños estén aprendiendo, que se consigan un computador. Bueno, hay mil cosas que pueden hacer y que se ve de hecho que hacen tanto los estudiantes, sus familias y los maestros y maestras. Y podemos encontrar escenarios donde el estudiante tenga todos los recursos disponibles, tenga conectividad, tenga acceso, pero no esté interesado realmente en la propuesta que se le hace desde el currículo. Entonces, por eso decimos que son 3 escenarios posibles dentro de muchos más que podemos encontrar. Un proceso de mirada regional al asunto del currículo en estas circunstancias, en donde todos debemos estar unidos bajo el liderazgo del gobierno nacional en un país con tradición centralizada de la administración estatal, puede crearnos un reto muy grande para fortalecer las dinámicas colaborativas, cooperativas, tanto entre centros educativos y secretarías de educación, así como entre profesores de diferentes regiones. Yo creo que esta dinámica, esto que estamos viviendo, nos va a permitir construir nuevas formas de relación entre todos los actores y los escenarios educativos. Es muy importante entender que en nuestro país, ya lo sabemos todos y todas, hay escenarios bien diversos en la geografía nacional. De lo que se trata es de favorecer las rutas de diversificación curricular consistentes y bien contextualizadas según cada región. Fortalecer esas rutas, que tienen que ser rutas que estén situadas, que estén contextualizadas. Todavía esto nos muestra que tenemos que seguir aprendiendo mucho acerca de cómo llevar adelante una reforma al currículo que dialogue proactivamente con la diversidad regional y descentralice el desarrollo curricular manteniendo altas expectativas de calidad en cada uno de los rincones de Colombia. Somos optimistas. Sabemos que nos falta recorrer un camino y seguir construyendo para cada vez más tener una educación con equidad, inclusión y calidad. Eso nos ha permitido trabajar en equipo también, ¿sí? Que es muy importante, esa cooperación que podemos encontrar con otras personas. Quiero proponer un concepto que puede facilitar esta tarea, como es el concepto de diseminación, que ha sido propuesto desde hace bastante tiempo como más adecuado para los procesos de desarrollo curricular. Este concepto comprende todas aquellas acciones, diseño de materiales, formación del profesorado, asesoramiento, que median entre el diseño que está ahí escrito y la puesta en práctica, la dinamización de lo que está allí escrito en el currículo. Esto se asienta en una perspectiva cultural donde el lenguaje en el que están expresados los proyectos innovadores necesita ser trasladado a un lenguaje de la praxis, para que la innovación sea comprendida y procesada convenientemente como paso previo a su desarrollo práctico. Muchas gracias. Muy buenos días. Queremos agradecer a la profesora Rita Flores por sus aportes. Muchas gracias, profe Rita, por estos aportes que nos ha comentado el día de hoy. También toda esta experiencia que a lo largo de más de 30 años nos ha regalado al país en su rol como profesora de la Universidad Nacional y como su rol de investigadora en temas de educación, en temas de formación y todos los aportes que nos ha regalado alrededor de las recomendaciones a la política pública, tanto en el Distrito Capital como en otras entidades territoriales. Y muchas gracias, profe, por los aportes en el día de hoy. Muchísimas gracias. A todos nuestros asistentes también queremos darles un agradecimiento muy especial. Tenemos
en este momento en la sala a 1.031 profesores de todo el país, de parte de la ministra de Educación, la doctora María Victoria Anguna, y de la viceministra, la doctora Constanza Alarcón, un saludo muy especial. La profe Rita nos ha comentado acerca del currículo, acerca de la construcción social del currículo, cómo este no es entendido acerca de solamente un plan de estudios, sino que es una construcción social en la que intervienen todos los miembros de la comunidad educativa, en la que nos hacemos unos cuestionamientos acerca de qué, para qué, por qué, cómo enseñar, para qué, cómo, con qué evaluar. Y entonces aquí toma más importancia el hecho de que no son los contenidos lo más importante del currículo, sino que son nuestros estudiantes, son los niños, las niñas, los jóvenes y los adolescentes, el centro de la actividad docente. Y en este sentido, en épocas como esta, donde tenemos que generar unas contingencias muy especiales, pero también en otros momentos, en todos los momentos, nosotros tenemos que estar pensando en esos ajustes que nosotros tenemos que hacerle al currículo, en la pertinencia de los roles de los actores educativos, en la priorización de los aprendizajes según las necesidades del contexto y las necesidades de los estudiantes, en qué estrategias didácticas podemos entrelazar, cuál es la importancia de generar un trabajo por proyectos, cuál es la importancia de generar secuencias didácticas integradas a través de mediaciones pedagógicas que por esta época de coyuntura desde el Ministerio proponemos que sean especialmente con la ayuda de recursos impresos, pero pues que también incluyan los recursos digitales, los recursos virtuales. Entonces, esta parte es muy, muy importante tenerla presente, y agradecemos entonces a la profe Rita las reflexiones acerca de la flexibilización curricular. Y pues para complementarlo, entonces vamos a tener en los aportes del profesor Jorge Castaño. El profesor Jorge Castaño nos va a comentar acerca de las alternativas de evaluación en los aprendizajes que son más pertinentes en esta coyuntura. El profe nos va también a regalar un poco de esa experiencia que tiene como licenciado en matemáticas y física, los aportes que tiene la experiencia en su rol como docente de la Universidad Javeriana, en el grupo de investigación de la Facultad de Psicología. Entonces, pues le cedemos la palabra al profe Jorge y bienvenido. Buenos días, colegas. En la pregunta que se hace y que orienta mi intervención, quiero manifestarles que me parece que en la base hay una inquietud lícita, pero quiero pedirles un favor. Antes de contestar la pregunta, voy a intentar hacer unas consideraciones sobre las relaciones entre enseñanza y evaluación para que la respuesta quizás no quede en el plano de ofrecer algunas técnicas como si pudiéramos resolver el problema de la evaluación en ese nivel. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, quiero hacer precisiones sobre tres aspectos. El primero tiene que ver con lo que les voy a decir, dos funciones de la evaluación. El segundo tiene que ver con explicitar relaciones entre prácticas de enseñanza y prácticas evaluativas. Y el tercero tiene que ver con una afirmación de decirle, entendamos las prácticas evaluativas como prácticas institucionalizadas. Después de eso, me atreveré a hacer algunas recomendaciones directamente ligadas a las preguntas. ¿Pasamos? Bien, les propongo que veamos dos funciones de la evaluación. A la una podemos reconocerla como la función de control y la otra como función de comprensión. Entonces vamos a ver cada una de estas dos funciones y sus relaciones. Pasamos, por favor. Bien, la función de control, tal como el nombre lo indica, tiene la intención de hacer un control de qué, del proceso que se sigue
y ver qué distancia existe entre ese y lo que se ha prefijado como metas, como un mismo proceso y como medios, y hacer un control, también medir la distancia entre el producto obtenido y el producto esperado. A lo largo de esto, de desarrollo, se toman decisiones, se introducen los correctivos con una intencionalidad de disminuir la distancia entre lo obtenido y lo esperado. ¿Qué sería esto en el plano de la enseñanza? Se fija un currículo, se hacen todos los esfuerzos porque el currículo sean explicitaciones lo más claras y precisas, y al final se verifica el producto obtenido y fundamentalmente orientado a certificar al estudiante, a promover. En la mitad del proceso muchas veces no se tiene en cuenta todo lo que implica su desarrollo como fenómeno social. Y muy particularmente, por ejemplo, todo el trabajo de transposición didáctica que se deriva de Vergniaud nos muestra que es un proceso, unos cambios y unas transformaciones necesarias entre el currículo pensado, el currículo planeado y finalmente el currículo que se ejecuta. Vemos el siguiente. La evaluación como comprensión, tal como su nombre lo indica también, lo que busca es describir las transformaciones que se van produciendo a lo largo de un proceso y producir nuevas explicaciones de una vez que se ha desarrollado ese proceso. Obviamente aquí también se planea, pero la planeación cumple un objetivo que me parece un poco más cercano a lo que lo escuchábamos a la profesora Rita, en términos de que tiene un carácter provisional. También se analiza, bien sea a lo largo del proceso, aquí con mayor razón, y al final del proceso, pero hay una posibilidad de modificar cuantas veces sea necesario las metas, corregirlas y sobre todo hacer un esfuerzo por entender esas nuevas comprensiones que se están generando con el desarrollo del proceso. ¿Qué sería esto en el caso de la enseñanza? Muy bien importante, el currículo es una hipótesis de trabajo y como tal se mantiene a lo largo del desarrollo del proceso. Busca comprender al final las transformaciones que se producen como desarrollo de ese proceso, y aquí hay un reconocimiento de todas las transformaciones necesarias que se producen al implementar el currículo como hecho social, y en particular, repito, todos los hechos de transformación, de transposición didáctica de los que nos habla Vergniaud. Pasamos, por favor. Bien. El segundo aspecto que quiero es ver las relaciones entre prácticas de enseñanza y prácticas evaluativas. Las vamos a ver en dos direcciones. La primera, la enseñanza determina en gran medida a la evaluación. O sea, no estoy afirmando ninguna otra cosa distinta que decir que lo que se evalúa no puede ser nada distinto a lo que nos propongamos alcanzar en el proceso pedagógico. Según sea la orientación que se le dé a la enseñanza, también será la que se le dé a la evaluación. Lo que se haga o deje de hacer en materia de evaluación es consecuencia directa de cómo se conciba y actúe pedagógicamente. Con esto no estoy diciendo que hay un determinismo social sobre la conciencia individual, pero sí lo que quiero afirmar es que hay un elemento de institucionalización, que es lo que vamos a ver un poco más adelante, y que a veces supera, digamos, ese voluntarismo que quizás vemos muy frecuente en el plano de la escuela y la educación. Veamos la otra relación, en sentido contrario. No, dejen la diapositiva que estaba. Vamos a ver la otra relación.
Las prácticas de evaluación intervienen en la configuración de las prácticas de enseñanza y a mi parecer intervienen mucho más de lo que inicialmente podríamos pensar. Las prácticas de evaluación ayudan a configurar las relaciones interpersonales, maestro-alumno, alumno-alumno, ayudan a establecer las relaciones que tiene los sujetos con ese objeto de conocimiento, y lo hacen de manera a veces no explícita, no planeada, y muchas veces no somos conscientes de eso que se produce ahí. Vamos a ver algunos, y por ilustrar, algunos ejemplos. En la evaluación hay uno que evalúa y otro que es evaluado. En una práctica de evaluación puede ponderarse de manera excesiva el rol del profesor, de tal manera que a veces pueden convertirse alumno y profesor en polos antagónicos. Nosotros día a día conocemos claramente, digamos, esas posiciones, esos ejercicios de poder a veces con la evaluación. Pero puede suceder que otras prácticas evaluativas relativicen esos dos roles e introduzcan formas más dialógicas, de tal manera que se le dé voz al estudiante y entonces permitan acercarnos a ejercicios de más o menos autonomía. La evaluación clasifica, a pesar de que no queramos, el acto de evaluación clasifica. Clasifica entre los que aprueban y no aprueban, clasifica entre los que tienen un desempeño alto, medio, bajo, con todas las consecuencias que puede traer para los sujetos y para el sistema ese acto de clasificación. A veces una práctica de evaluación puede ponderar la competencia de tal manera que excluya posibilidades de relación cooperativa entre los alumnos. O puede hacerse una práctica que minimice estos efectos de la clasificación, promoviendo más la inclusión y el desarrollo de relaciones solidarias y colaborativas. La evaluación ayuda a configurar la relación de los estudiantes con ese objeto del conocimiento. Los estudiantes aprenden y sí que lo aprenden muy bien. ¿Qué es lo que tienen que aprender? ¿Con qué intensidad lo tienen que hacer? ¿Cuándo lo tienen que hacer? Y de eso tenemos ejemplos todo el tiempo en nuestras aulas. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. El tercer aspecto nos habla de las prácticas, de la institucionalización de las prácticas evaluativas. En el día a día repetimos ciertos actos de manera sistemática. Esto los compartimos con nuestros colegas. Nos parecen comunes, los asumimos como naturales. Al evaluar como cualquier acción social, actuamos con acuerdos sobre ciertas regularidades sociales, que a veces están expresadas en normas, en leyes, y que terminan representando los valores sociales que pautan nuestro propio comportamiento, el de los grupos. También eso no es únicamente de nosotros los profesores, los que estamos directamente ligados a la escuela, los alumnos, los padres de familia, las autoridades educativas en general actúan con relación a la evaluación de acuerdo con esas regularidades que socialmente aceptamos. Veamos, el niñito de preescolar, desde muy pequeña edad, empieza a demandarle a su profesora el visto bueno o la carita feliz como un acto de reconocimiento a su esfuerzo de aprendizaje. Y es una lección que poco a poco va aprendiendo y sí que lo aprende bien a lo largo del sistema escolar, al punto que aprende muy bien que su esfuerzo tiene que ser pagado en la moneda de la calificación.
de tal forma que termina desplazándose el esfuerzo por aprender. No es tanto por aprender y comprender, sino por aprobar la asignatura. Y de eso tenemos manifestaciones diarias en nuestros estudiantes. Desde temprano aprenderá que el acto de evaluación no le pertenece, que eso es ejecutado por un otro, un tercero, en este caso el profesor, en la familia, sus padres de familia. Con todas las consecuencias que esto puede traer, positivas o negativas, pero finalmente pone en el otro la responsabilidad de sus actos, la obligación de controlar sus comportamientos, y eso tiene implicaciones en términos de sujetos autónomos, sujetos independientes, sujetos críticos. Pasamos a la otra. Bien, ya con estos tres explicitaciones con relación a cómo podemos entender las funciones de la evaluación, cómo son las relaciones entre evaluación y práctica. Especialmente quiero volver a resaltar que la evaluación hace mucho más de lo que podemos pensar en términos de configurar las prácticas del aula, de lo que podríamos pensar. Y tercero, en términos de que eso son prácticas institucionalizadas, quisiera hacer alguna sugerencia. Pero antes de eso quisiera señalar algo que pasé por encima. Las dos funciones de la evaluación, les recomiendo que las veamos no como funciones opuestas, antagónicas o excluyentes. Son dos funciones que tienen que darse y en el sistema educativo son pertinentes. La dificultad está cuando empieza a asumirse una de estas funciones como preponderante y a veces de manera exclusiva, y empieza a generarse todas las disfuncionalidades que podemos conocer muchas veces en nuestras prácticas pedagógicas. En nuestro medio, prácticamente la evaluación le damos la función, en muchos de los casos, a la función de control. Bien, hecha esta aclaración, veamos algunas sugerencias. Yo le digo a mis colegas, introduzcamos pequeñas modificaciones en la enseñanza para producir pequeñas modificaciones en la evaluación. En este momento coyuntura, pues no vamos a hacer las grandes transformaciones, pero la coyuntura sí nos enfrenta a unas realidades en las cuales perdimos el control de alguna manera que teníamos por tener la presencialidad en la escuela, y nos ha puesto a jugar roles distintos, y aprovechémosla entonces como una oportunidad para poder hacer ciertos tránsitos a formas un poco más adecuadas. Pasamos, por favor. Les propongo, intentemos modificar el contrato pedagógico. Promovamos el aprendizaje autónomo. No lo necesitamos, o sea, si no hacemos el esfuerzo por eso, no vamos a poder avanzar con nuestros chicos. Esta realidad nos enfrentó a eso. Eso que muchas veces lo hemos repetido y que poco hemos hecho en ese sentido, y más bien hacemos más cosas en términos de negarlo, aquí nos toca enfrentar. Tenemos que hacer un esfuerzo por trasladar la responsabilidad del aprendizaje a quien le toca naturalmente, y es al alumno. No, eso no lo podemos hacer nosotros los profesores. Eso no es fácil, porque hay toda una historia personal, toda una historia social sobre eso, pero hay que cambiarlo. Podemos, por ejemplo, pensar que hacer un esfuerzo por establecer compromisos de aprendizaje adecuados a los niveles de los estudiantes. Rompamos la estandarización, atrevámonos, abrámonos a la diferencia. Más o menos trabajemos bajo un principio, cada cual avanza a partir de donde está. Parece que es algo natural, nadie puede avanzar donde no está, ni puede llegar a las metas que no tiene posibilidad de hacerlo, y nosotros tenemos que facilitar esos puentes para llegar allá, y es posible que no todos puedan llegar y no todos lleguen al mismo tiempo y lo hagan con el mismo ritmo. Reconozcamos esas diferencias.
tomémonos en serio que hay que movilizar el interés y el deseo genuino de los chicos por aprender. No cedamos a la tentación de generar estímulos externos. Se tiene que generar el deseo genuino. Nadie hace de lo que no quiere y no le gusta. Promover que cada estudiante tome conciencia de su propio proceso de aprendizaje. Eso es fundamental. Si no hacemos eso, si ellos no toman conciencia de sus propios procesos, no van a poder ver en dónde están y qué les falta. ¿Pasamos? Incluso se dará momentos en que tenemos que reconocer que es necesario modificar las metas de aprendizaje inicialmente pensadas para todo el grupo o quizás para algunos en particular. Pero no nos dé miedo a tomar esas decisiones, que hay que modificar esas metas. O sea, recuerden que había dicho que desde una perspectiva de comprensión, el currículo debe ser asumido más como una hipótesis de trabajo, que más que como unas metas que se prefijan con anterioridad. Claro, la cuestión no es fácil. ¿Cómo podemos modificar esas metas en términos de poder conocer las comprensiones de los estudiantes? No es tan sencillo hacerlo, pero habrían dos ideas que me parece que pueden ser importantes. Entendamos que una respuesta equivocada de un estudiante no es únicamente fruto de que no sabe la respuesta correcta, obviamente, por eso la está produciendo, sino lo que más importante es averiguar por qué la considera correcta. ¿Qué hay en el pensamiento del estudiante para que él, al producir esa respuesta, considere que es una respuesta correcta? Estoy hablando de una respuesta genuina. No estoy hablando de esa respuesta que el niño repite por memorización, por satisfacer la exigencia que le hacemos nosotros los adultos. Y si logramos descubrir eso, si logramos aproximarnos a eso, me parece que tenemos la posibilidad de entender qué podemos hacer para ayudar a reorganizar, reestructurar ese pensamiento para que ese estudiante, él mismo, comprenda la razón de la incomprensión de su respuesta. Y ahí sería el punto clave en el cual podríamos actuar. Obviamente esto no es fácil de resolverse, pero simplemente lo señalo porque es una necesidad imperiosa que tenemos que hacer en el proceso educativo y para eso sería lo que hemos llamado evaluación formativa. Pasamos, por favor. Segunda sugerencia. Introduzcamos herramientas que ayuden a los estudiantes a tomar conciencia de su propio proceso. Ya lo había dicho anteriormente, la necesidad. Entonces, hay que hacer algo. Y es que tenemos que ayudarle, tenemos que enseñarle a nuestros estudiantes que puedan adquirir conciencia de su propio proceso de aprendizaje. ¿Pasamos? Bueno. Carlos Eduardo Vasco hace una afirmación y es que un proceso es inacible, un proceso es continuo. Y la única manera de poderlo aprender es poder tomar instantáneas del proceso. Entonces, en distintos momentos. Ayudémosle a nuestros estudiantes a que puedan tomar instantáneas de eso, para que puedan comparar en un momento dado la producción que están haciendo con relación a la producción que hicieron en el momento anterior, puedan establecer las semejanzas, las diferencias, identificar en dónde está el avance y por qué avanzar. Hay instrumentos, hay varios instrumentos para hacerlo. Los portafolios y las rúbricas creo que nos pueden ayudar en ese proceso. Claro, como todas las técnicas, terminan configurándose y poniéndose al servicio de las maneras como comprendemos los fenómenos. Entonces, los portafolios que estoy tratando de proponerles no son los portafolios que cumplen única y exclusivamente la función de saber si el estudiante hizo o no la guía y qué fue lo que hizo o no allí. Aquí habría
Si se quiere, adicional a eso, le estamos proponiendo que en los portafolios los estudiantes puedan tener registros de lo que está pasando para que puedan comparar los diferentes momentos que están viviendo para acercarse a la solución de un determinado problema. Las rúbricas son útiles, pero también las rúbricas en muchas de sus versiones también se hacen más con el ánimo de entregarle a los estudiantes unos indicadores para que pueda clasificar su desempeño y no tanto para que pueda tomar conciencia del proceso que está siguiendo. Pero podemos adaptar estas dos herramientas que en estos momentos se me ocurren como bastante útiles para acercarnos a eso que queremos de una evaluación formativa. De ser posible en las condiciones actuales, busque que los estudiantes compartan sus portafolios y las rúbricas. O sea, que el portafolio no sea para entregárselo al maestro, que la rúbrica no sea para entregárselo al maestro, o sea, que el maestro la entregue para trabajar con el estudiante. Compártanla. Pueden ser dos, y enseñémosles qué tienen que ver en esos portafolios, que compartan cómo se están aproximando a las soluciones. Seguramente que unos y otros aprenderán de este ejercicio. Pasamos. Sugerencia 3. Cuando se produzca el retorno a las escuelas, una recomendación que creo que les hacemos de manera muy especial: no reduzcan las sesiones presenciales a la aplicación de pruebas. Tenemos un tema muy grande que queramos resolver, el problema de la calificación con esas sesiones. Es posible que sea lícito tomar esas decisiones. Si a mí me lo preguntan, yo diría que no, pero bueno, en cada institución tomarán sus decisiones. Les recomendamos 3 cosas. Aprovechen esas sesiones para hacer ejercicios de puesta en común, pero no puestas en común en el cual el estudiante da cuenta de lo que realizó, sino puesta en común en el que se generen verdaderos intercambios de ideas alrededor de lo que están trabajando. Aprovechemos esas sesiones para realimentar el trabajo de los estudiantes. Y yo diría sobre todo, para negociar compromisos grupales e individuales con los estudiantes. Habrán algunos estudiantes que han avanzado poco, y que tratemos de entender por qué no han avanzado, qué es lo que nos les ha permitido hacer ese avance, y negociemos unos compromisos individuales que marquen un avance con relación a esa situación individual. Bueno, colegas, muchas gracias y abriremos la conversación sobre estos elementos. Bien, profe Jorge, muchísimas gracias por su intervención. Creo que recoge muchísimas de las inquietudes que hemos podido identificar en los maestros, y tenemos muchas más en el chat, las cuales vamos a ir en este momento empezando a contestar. Pero antes de eso quisiera recoger un poco la invitación que nos hace el profe Jorge en sus 3 puntos clave. En primer lugar, en esta reflexión sobre a qué función de la evaluación le estamos apuntando, teniendo presente estas 2 funciones, la de control y comprensión, y cuál es la que privilegiamos a la hora de diseñar nuestro trabajo pedagógico. En segundo lugar, esa relación, si se puede llamar interdependiente, entre los procesos de enseñanza y los procesos de evaluación, y posteriormente cómo nos invita a pensar que si se hacen pequeños cambios en la enseñanza seguramente van a estar emergiendo también en los procesos evaluativos, y cómo ese carácter de institucionalización que tienen las prácticas de evaluación, que necesariamente condicionan la manera en cómo nos relacionamos con este proceso. Esto también implica pensarse esto a nivel de qué cultura de evaluación hay a nivel de los establecimientos educativos. Y de la mano con esto, pues las alternativas muy concretas que los maestros, por los que los maestros están preguntando en torno a cómo vamos a poder hacer o aplicar unas estrategias de evaluación pertinentes en esta coyuntura, en donde nos presenta la intención, digamos, de trabajar mucho más de manera más fuerte el aprendizaje autónomo en los estudiantes,
reconfigurar, repensar, un poco evaluar nuevamente esas metas de aprendizaje que se han concebido en un escenario bastante distinto al que estamos actualmente, y cómo eso materializarlo en alternativas como las rúbricas, los portafolios, con esta cuestión de lo instantáneo que pueda después ser un objeto de revisión, reflexión y trabajo cooperativo, profe. Muchísimas gracias por esa intervención. Vamos a dar paso entonces a la ronda de preguntas. Quisiéramos primero darle la palabra a la profe Rita para ver si ella quisiera complementar un poco y dar su punto de vista a través de la presentación del profe Jorge, mientras nosotros vamos recolectando todas las de todos los asistentes. En este momento tenemos 1040 asistentes. Sabemos que hay muchas preguntas, seleccionaremos las que consideramos abarcan diferentes preguntas para dar a todos los colegas. Isaac, ¿me escucha? Es que no le escuché bien al principio, que me da la palabra para que comente la intervención del profe Jorge. Sí, profe, si su merced de pronto quiera complementar o agregar algo a la intervención del profe Jorge. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea el profesor. Es muy importante, además, que los estudiantes conozcan las reglas del juego en la evaluación, tanto en la evaluación formativa como en la sumativa, que en algún momento se va a requerir, pero que las conozcan, es más, que se construyan esas reglas del juego conjuntamente, al igual que esas metas de aprendizaje que pueden tener y pueden ser diferentes para cada uno de los estudiantes. Las estrategias que él nos invita a hacer, que tienen que ver con el portafolio y que tienen que ver con también la visibilización del pensamiento de los estudiantes, porque a uno se le olvida a veces que, por ejemplo, cuando ustedes escriben un texto argumentativo, les piden un artículo para una revista, o quieren publicar, escribir su tesis, están estudiando una maestría, o ponen trabajos de escritura a los estudiantes, uno tiene la comprensión de que la escritura es un proceso que requiere varias versiones, desde un momento en que yo planeo y tomo decisiones, cómo oriento mi escrito, a quién se lo dirijo. Igual ocurre con la construcción de conocimiento relacionada con conceptos particulares de diferentes dominios y disciplinas. El estudiante tiene que hacer visible su pensamiento, decirnos qué es lo que ha comprendido, por ejemplo, de la fotosíntesis, cómo la ha comprendido, y no porque lo que diga en un primer momento lo vamos a considerar como está mal, un error, tiene 2,5, 2,8, 3,7, ¿sí? Sino que eso nos sirve como insumo, como materia prima, como una versión, digamos, una primera versión de construcción del concepto. Claro, y luego eso tiene que estar acompañado, como decía el profe, de procesos de enseñanza, aunque estemos pensando todo el tiempo en el aprendizaje visto también como de cara a esa enseñanza que ha hecho el maestro, como el maestro, para que el estudiante pueda precisar ese concepto de la fotosíntesis, tiene que estar expuesto a ambientes de aprendizaje y a propuestas pedagógicas y didácticas que utilicen diferentes medios de presentar la información, diferentes maneras de desplegar lo que el estudiante ha comprendido o no. Y así, con esa concertación, el estudiante debe saber cuáles son, es más, debe participar en las construcciones de las mismas rúbricas. O sea, porque si yo la rúbrica la uso, es como un rutero que tiene el estudiante para saber en qué nivel está él como aprendiz en la construcción, repito, de un texto argumentativo, por ejemplo. Él sabe qué ingredientes debe tener ese texto y qué decisiones debe tomar para lograr cada vez hacerlo mejor. Entonces, si yo pongo a disposición de ellos, de los estudiantes, y les digo, miren, eso lo he construido yo, pero ¿ustedes qué opinan? Miren, les voy a mostrar un texto argumentativo y vamos a reconocer los elementos que tiene y que están bien, y vamos a construir diferentes momentos de escritura de ese texto. Entonces, creo que es muy importante cualquier herramienta que usemos, y sobre todo en la evaluación, tanto formativa, pero igual también en cualquier tipo de evaluación, es tener las reglas del juego claras y que se mire, como decía el profe muy lindo, pequeñas transformaciones en la enseñanza,
puede conducir también a pequeñas transformaciones en la evaluación. Muchas gracias, profe Rita, por los aportes. En este sentido, queremos entonces empezar la ronda de preguntas y para eso le damos a la doctora Lisette Sea. Vamos a iniciar con dos preguntas, una planteada por Isabel Cristina Cabal, quien comenta: fundamental la reflexión en el proceso de flexibilización curricular, en la cual nos aparece en nuestra realidad, es un factor muy tensionante en la construcción del currículo en el proceso de evaluación externa. Prueba saber cómo mediar este factor y la flexibilización, ya que estas pruebas son una gran oportunidad para nuestros chicos de la educación pública de continuar con sus proyectos de vida en la formación universitaria. Y la otra pregunta planteada por Lina Vadilla, que dice: los estudiantes tienen la concepción de que en este momento nadie puede perder el año. Esto ha llevado a que el escenario del que hablaba la profesora Rita, los estudiantes tienen todas las condiciones para seguir su proceso en casa, pero no tienen interés en hacerlo, sea más frecuente. ¿Cómo evaluar entonces en situaciones así? Bueno, muchísimas gracias pues a todas las personas que nos están dejando sus inquietudes. Y digamos que quiero combinar estas dos preguntas que se hacen teniendo en cuenta lo que nosotros hemos visto que está sucediendo en este momento en territorio. Porque claramente y de manera contextual estamos encontrando unos escenarios que nos permiten identificar el elemento clave que está marcando la ruta a la hora de pensar los qué y los cómo, y es las posibilidades de interacción y de realimentación que tenemos con los estudiantes. ¿Cuál es la gran diferencia en este momento? Las mediaciones a través de las cuales estamos pudiendo tener acercamiento y alguna clase de contacto con nuestros estudiantes cuando es el caso. Y es ahí donde tenemos tres escenarios que nosotros estamos viendo. Uno, que es donde los estudiantes tienen acceso a material en físico que le han hecho llegar sus educadores a su casa, y esos estudiantes pueden llegar a tener en algunos casos acceso a herramientas de radio y televisión, pero no tienen un contacto directo con su educador. Un segundo escenario donde tienen contacto con su educador y eventualmente con sus compañeros de estudio a través de mediaciones como redes sociales, WhatsApp, el mismo teléfono, mensajería de texto. Inclusive los maestros están llamando a sus estudiantes cuando les es factible para poder mantener contacto con ellos, que también tienen acceso a material en físico, radio y televisión. Y el escenario más favorable, que es el escenario donde pueden llegar a tener encuentros sincrónicos gracias a la conectividad y a posibles plataformas. En esos tres escenarios nos estamos moviendo, y la flexibilización nos tiene que llevar también a entender lo que es factible y lo que es posible que los estudiantes logren con su aprendizaje en casa. No podemos, lo han dicho tanto el profe Jorge como la profesora Rita, no es factible que pensemos que lo mismo que planeamos al iniciar el año los estudiantes lo van a lograr tal cual cuando no tenemos la mediación directa de nuestro docente. En esos tres escenarios nos estamos moviendo, y me parece clave la pregunta que hacen por la evaluación de las pruebas saber, ¿por qué se puede llegar a ser un gran referente para nosotros al momento de pensar en la flexibilización? No en la prueba, sino en los aprendizajes que se priorizan y que son fundamentales. Yo entiendo que hay mucha angustia por el tema de las pruebas Saber 11, porque pruebas Saber 359 no vamos a tener, dado que no tenemos una normalidad académica para poder hacer una aplicación. Pero las pruebas Saber 11 llegará un momento donde se puedan dar, pero con la claridad de que las pruebas Saber 11 evalúan competencias que se han desarrollado a lo largo de toda la trayectoria educativa. Y puede que un estudiante de grado 11 se encuentre inquieto debido a la situación que es imprevista para todos y a la cual no estábamos acostumbrados, pero las pruebas Saber 11 evalúan lo que el estudiante ha desarrollado a lo largo de toda su trayectoria, y esta tiene que ser una gran motivación para todos los estudiantes. Es lo que él ha desarrollado durante todo su proceso educativo. No es solamente lo que pudo hacer en un grado 11, ¿cierto? Entonces ahí es donde nosotros tenemos que pensar que hay una gran cantidad también de habilidades y actitudes que es importante desarrollar allí. Entonces,
es importante también pensar en esas condiciones y esos escenarios para saber de qué manera flexibilizamos e inclusive cómo flexibilizamos inclusive el sistema institucional de evaluación. Porque no podemos pensar que en esos escenarios, por ejemplo, un criterio como la asistencia pueda llegar a ser tenido en cuenta para la promoción o no de estudiantes. Pensar en este momento en que un estudiante diga que no va a perder el año o que todos vamos a pasar. Yo creo que lo más importante aquí es que reflexionemos cuál es el papel que está cumpliendo cada uno de los actores del sistema educativo frente al proceso y, como lo decía el profesor Jorge, el estudiante tiene que empoderarse y tenemos que darle herramientas para eso. Nosotros en la escuela siempre tenemos, entre comillas, el control. Cuando tenemos y estamos en nuestra aula de clase, tenemos la posibilidad de generar las interacciones, las reflexiones, y tenemos la posibilidad también de poder identificar cuáles son esas características particulares de cada estudiante, su manera de pensar y sus modos de hacer. Pero en este momento tenemos que darles herramientas para que ellos aprendan a conducir el ejercicio, para que ellos identifiquen, y hay que ser muy claro con los estudiantes, y yo creo que ese es un elemento fundamental aquí, que ellos conozcan cuáles son esos criterios de valoración que vamos a tener en cuenta, que ellos identifiquen cuáles son esas posibilidades que ellos tienen también de identificar a través de las acciones o las actividades que les planteemos, cuáles son los elementos fundamentales a los que él le debe apuntar. ¿Sí? Ahí yo hago también una invitación importante a que hagamos uso a través de las herramientas que tenemos de ejercicios de valoración metacognitivo, donde a través de las mismas guías o el mismo material que le puede llegar en físico al estudiante le podamos preguntar y decir cómo se siente, entendió la instrucción, que el estudiante se cuestione y diga, no, mire, yo necesité que otra persona me orientara, o tuve que leer muchas veces para poder entender, o simplemente realicé el ejercicio con toda la tranquilidad y avancé. Tenemos que darles esa posibilidad como no tenemos nosotros la posibilidad ni el control, ni necesariamente unos encuentros sincrónicos para poder hacer la realimentación o la aclaración de inquietudes, digamos que el material que va en físico tiene que ser supremamente puntual para que el estudiante entienda cómo lo debe hacer, ayudarnos también con recomendaciones para los padres de familia, para que ellos también sepan cómo ayudarnos y apoyar el proceso. No vamos a cambiar los roles, ni mucho menos, porque la familia está para hacer todo el apoyo y toda la contención que en este momento requiere también toda la parte emocional y todo lo que ha generado en los estudiantes. Pero la idea sí es llegar a motivar muchísimo también a esos estudiantes con el tipo de actividades que estemos proponiendo. La profe Rita lo decía, el escenario del hogar da muchísimas opciones y posibilidades para que se potencialicen actividades propias del cotidiano vivir en el hogar. Entonces, ¿por qué no pensar en actividades y acciones que nos permitan que esa flexibilización integre conocimientos, integre el desarrollo de procesos básicos y no necesariamente que un estudiante en secundaria reciba 11 o 13 actividades a la semana porque esas son las áreas que maneja su colegio? Eso genera niveles de angustia, de estrés, de desmotivación, pero si a través de una misma actividad yo puedo lograr desarrollos e integrar el trabajo de diferentes áreas, yo creo que vamos a lograr de pronto aprendizajes más significativos y un poco más de acercamiento a la realidad de lo que se está viviendo actualmente. Yo quiero contarles una experiencia un poco compleja que estamos viviendo nosotros en el sur de Nariño, en el departamento de Ipiales. Hay unos municipios donde nosotros estamos teniendo muy difícil acceso a la conectividad. No tienen ni siquiera señal de celular. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Llegar allí con un material específico que tiene el maestro y estamos haciendo uso de las radios municipales para que los estudiantes tengan algún tipo de contacto y los padres de familia tengan contacto con sus maestros. Ya saben que unos días a unas horas determinadas prenden el radio y están recibiendo algún tipo de instrucción y previamente han hecho llegar también sus inquietudes. Entonces, digamos que ha sido como la posibilidad también, cuando tenemos el acceso a la conectividad y a conexiones remotas pero sincrónicas, es fantástico. Pero cuando en esta condición que les estoy contando no se logra, pues digamos que tenemos que hacer uso, digamos, de otro tipo de herramientas que nos ayuden a viabilizar el ejercicio.
Muy bien, muchas gracias, Lisset. Y quisiera darle la palabra a la profe Rita en este momento con una serie de preguntas enfocadas al tema de esta contingencia y la flexibilización curricular en escenarios rurales. Hay al menos 3 preguntas que nos están preguntando por ello, profe, y preguntan directamente por acciones concretas para poder flexibilizar el currículo, cómo pensar un nuevo currículo para la educación rural a partir de esta coyuntura y estrategias de aprovechamiento del entorno rural a partir o para trabajar las metas, digamos, de aprendizaje a partir de los contextos. Sí, muy interesantes las preguntas. Creo que independientemente del entorno, aunque ahorita voy a hacer énfasis en lo rural, esa es una oportunidad que tenemos realmente para repensar, alguien lo dice en el chat, repensar el currículo y dentro del currículo repensar la evaluación, repensar el peso que le damos a los contenidos, el peso que le damos a los procesos de aprendizaje propios, autónomos, regionales, situados. Pero particularmente en los contextos rurales, yo creo que hay una gran oportunidad para que niños y niñas, de la mano, claro, de sus maestros y maestras, porque conozco experiencias maravillosas, ¿sí? Que se han ingeniado las formas, el ministerio hizo su esfuerzo para llevar las guías en lugares donde no hay conectividad, llevar recursos. El escenario rural es muy rico para aprender muchísimas cosas, o sea, muchísimas cosas que aprenden los niños en ese escenario. Los niños que viven en ciudades no las van a aprender tan rápido. Estoy pensando en los campesinos, estoy pensando en miles de actividades que realizan, que si hay unos docentes, que yo sé que en nuestro país los hay y muchos, que orienten esas guías hacia cosas que tengan que ver con las realidades y los significados, los sentidos que tienen las actividades, las prácticas que se realizan en esos escenarios, los niños, de la mano de sus papás, de su mamá, de su hermano mayor, de su hermana mayor, van a aprender muchas cosas. Si logramos que esas guías realmente, esas secuencias didácticas que se plantean, esas aprendizaje, digamos, esas propuestas de aprendizaje basado en problemas, basado en proyectos, logren situarse en la realidad. Porque a veces uno escucha que dicen, pero bueno, es que ni siquiera los papás y las mamás saben leer y escribir. Miren, los papás y las mamás, independientemente de donde estén, independientemente de los conocimientos, digamos, que tengan, que aquí estamos refiriéndonos a conocimientos académicos, ellos saben muchísimas cosas. O sea, si logramos enganchar realmente en esas secuencias didácticas, en esas guías que proponemos, que los papás y las mamás, la abuela, bueno, quien esté con los niños y las niñas, con los jóvenes, podemos lograr que haya mucho aprendizaje. De pronto, como decíamos antes, no los aprendizajes que estamos pidiendo que ocurrirían en el aula de clase, que a veces tampoco ocurren en el aula de clase. O sea, porque es así, a veces aunque los estudiantes estén, y lo digo como profesora, ¿no? Aunque los estudiantes estén en el aula de clases, tampoco es que se den aprendizajes lo que uno espera. ¿Sí? No en todas las ocasiones. Entonces sí permitir que todo eso que llegue al campo, a lo rural, a la vereda, ¿verdad? Y eso lo logran perfecto los maestros y las maestras que conocen cada región, que saben las problemáticas de cada región. Sí, cómo logramos, ¿verdad? Que esas guías no sean simplemente repetir cosas que se han dicho, que partan esas guías, hagan, como les decíamos antes, dinamicen procesos de pensamiento, procesos de reflexión, o como lo decía Lisset, dinamicen la metacognición, que es una habilidad, una capacidad cognitiva de poder controlar, regular nuestros propios procesos mentales cuando resolvemos una tarea. Si estoy leyendo, ¿cómo hago para monitorear que estoy comprendiendo lo que leo? Bueno, entre otras. Entonces yo creo que sí, y estoy segura que si hiciéramos un encuentro de experiencias, y ya creo que en las asistencias técnicas en las que he tenido la oportunidad de participar, uno escucha que hay muchas experiencias exitosas en nuestro país relacionadas con lo rural. Muchas gracias, profe Rita. En este sentido, quisiera darle al profe Jorge para complementar un poco las preguntas que se le han planteado, pero también complementarla. Profe Jorge, además de que nos dé su opinión y complemente un poco lo que la profe Rita nos está hablando,
nos preguntan qué tan pertinente es vincular el proceso de evaluación en este contexto a los acudientes. Y tenemos otra pregunta también que tiene relación y es ¿qué criterio debe tener un docente en la ruralidad con estudiantes que solo pueden tener una guía a la mano y que no poseen una señal de llamada telefónica? ¿Cómo se evalúa a aquellos que debido a la pandemia han tenido que ayudar en las cosechas a sus padres por la falta de trabajadores y por ende no han podido terminar sus días? Profe Jorge. Sí, quisiera referirme, digamos, ahora que escuchaba a Rita, hay algunas cosas que me aparecen a la mente. Hay un estudio que hacen unos psicólogos brasileños, producen un libro que llaman en la calle 10, en la escuela 0. Y es algo que de pronto muchos profesores que hemos trabajado en primaria hemos evidenciado. Hay chicos que por participar en las actividades diarias de su familia, algunos, por ejemplo, que participan en situaciones de venta, logran un manejo bastante bueno del sistema monetario, y allí, dentro de ese sistema, desarrollan grandes habilidades para hacer cuentas. Precisamente en la calle sacan 10, pero en la escuela sacan 0. ¿Por qué? Porque cuando les enseñamos en la escuela algunos procedimientos para hacer cuentas, por ejemplo, sumar o restar a la manera como enseñamos formalmente esos procedimientos, unidades debajo de unidades, decenas debajo de decenas, les enseñamos los procedimientos que con los cuales el chico no puede unir esas habilidades que ha desarrollado en la práctica externa de la escuela, y entonces se ve sorprendido y no puede ligarlas y fracasa. Pero son muchachos que pueden resolver problemas, y pueden resolver problemas relativamente complejos, como el de poder entender que si le pagan con un determinado dinero, un billete, y le compran varios productos, poder completar el total de los productos y poder hacer las cuentas para saber cuánto es lo que tiene que devolver. Y allí no se dejan tumbar. En la escuela ni siquiera se les ocurre que tienen que hacer en la primera etapa la composición y después hacer la descomposición de ese total. Es tal el divorcio que hacemos entre la escuela y la vida que ponemos a los chicos, los escindimos en dos espacios absolutamente distintos. ¿Por qué traigo esto a cuento? Pues porque en esta pregunta que surge ahora, esta realidad nos está diciendo cómo podemos aprovechar un chico que no vamos a tener mañana en la escuela para que esas experiencias ya en casa se puedan utilizar. Esa vida diaria, tal como la viven los niños cuando no van a la escuela y la siguen viviendo los niños fuera de la escuela, es un taller para aprender. ¿Cuál es el esfuerzo que tendríamos que hacer los profesores? Un esfuerzo por ver de eso que se está haciendo allá y se puede hacer en la experiencia familiar, en la experiencia, bien sea rural o urbana, ¿cómo podemos aprovechar para generar algunos proyectos que le permitan a los chicos avanzar en algunos aspectos que consideramos que son importantes avanzar por el momento en que hay? Ahí tenemos un reto. Obviamente que en la ruralidad se nos vuelve el problema más complejo, es cómo abrir la comunicación. Eso lo entiendo claramente, pero hemos visto experiencias, como lo dice Rita, que se sorprende uno y se maravilla de ver no solo la creatividad, sino el compromiso que tienen los maestros para poder hacer eso. Si estamos en condiciones demasiado débiles, veamos a ver si tenemos emisoras comunitarias a las cuales podamos acceder y podamos establecer alguna comunicación con los estudiantes. Ese es el reto que nos pone esta situación que estamos viviendo. Yo siempre, con relación a las preguntas que me hacen, los niños en sus casas,
A veces las condiciones familiares no son las más favorables para los niños y para la familia, y a veces el papel que pueden desempeñar los adultos que lo acompañan a los niños y a los jóvenes no son las más favorables para poder ayudarle a los chicos, bien porque no tienen todo el conocimiento, o bien porque habrán algunas condiciones particulares, a veces conflictivas, al interior de la familia que no les permite hacer eso, y no hablemos, digamos, de las posibilidades de conectividad. Todo eso está en la escuela. Por eso hay que estudiar cada situación particular. Ustedes hicieron, entiendo yo, una caracterización de las familias, veamos las situaciones particulares y adaptemos nuestras exigencias, nuestras posibilidades, nuestras sugerencias a las condiciones específicas. No le voy a pedir a un padre de familia que es iletrado que le ayude a leer la guía escrita que le estoy enviando al hijo. Indudablemente, a este chico eso lo pone en una situación de desventaja de aquel padre que es un académico, un profesional o un bachiller que le puede ayudar a leer la guía. Esas son de las cosas de inequidad y desigualdad que nos desnuda esta sociedad en esta situación particular que estamos viviendo. Pero eso nos obliga precisamente a ver dentro de las posibilidades que tenemos en cada situación particular cómo las podemos aprovechar. Yo a veces soy demasiado radical, digamos, en la intervención que tienen que hacer los padres de familia con relación a la enseñanza y el aprendizaje de los chicos. Yo en situaciones normales siempre le recomendaba a los padres, ustedes no saben enseñar, nosotros fuimos los que estudiamos para enseñar, nos hicimos profesionales para eso. Usted por más padre que sea, usted no tiene por qué hacer la función de médico, para eso hay profesionales para la medicina. Y usted puede cometer muchos errores en ese proceso, precisamente por tratar de diagnosticar o ver que se repite la enfermedad del primito pequeño en la de su hijo y a veces errores que pueden ser lamentables. Lo mismo sucede en el campo de la educación. En esta sociedad creemos que todos estamos en capacidad de enseñar entonces, ¿para qué diablos estudiamos los profesionales que nos dedicamos a eso? Pero lo que sí es cierto es que los padres de familia educan. Y en una situación normal les decía, nosotros necesitamos que nos entreguen unos chicos en unas condiciones favorables de emotividad, de valoración, de relación con sus pares, para que estén tengan buenas oportunidades de hacer un trabajo aquí. Pero en esta situación particular donde no están, nos vemos forzados a apoyarnos en algunos adultos que acompañan especialmente, digamos, los chicos pequeños. Pues igual, creo que hay que estudiar las situaciones particulares. Hay padres de familia bastante interesados, sabemos de experiencias en las cuales los profesores han podido tener algunos encuentros virtuales, estudiantes, padres de familia del profesor. Eso no ocurría incluso en situaciones normales con mucha frecuencia. Sabemos de profesores que lo están haciendo los fines de semana porque son los horarios o en horarios que no son propios de la escuela, porque son los momentos en los cuales puede haber esa conectividad. Si esas son las posibilidades que se brindan, aprovechémoslas. Y si no hay esas posibilidades, pues veamos y adecuemos en las condiciones particulares a esas posibilidades que nos brindan los padres de familia. Pero en todo caso, ellos no son los que tienen la responsabilidad de asumir el proceso académico de los estudiantes. En el caso de la ruralidad, solo quisiera decir, se nos complican más las cosas, digamos, en términos de la evaluación. Entre menos posibilidades haya y menos condiciones haya, pues obviamente tenemos que hacer más esfuerzo de parte de nosotros, pero la invitación es en que estudiemos esas situaciones específicas y con seguridad de que podemos encontrar soluciones no estandarizadas, sino soluciones adecuadas
a esas condiciones particulares específicas que encontremos. Muchísimas gracias, profe Jorge. Quisiera dar la palabra a Lisette con 3 preguntas que hay en el chat y en Facebook en relación con sistema institucional de evaluación y algunas decisiones que se toman en términos de lo evaluativo por esta coyuntura. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué tan pertinente pedagógica, curricular y legalmente es tomar como medida transitoria en los CIE establecer como calificación mínima el valor numérico de 3? Hay otra que dice, el ministerio nos exige emitir boletines, pero no alcanzamos a generar boletines de información para el primer periodo. Va en contra de lo escuchado. Y hay otra de Jorge Pérez, recién, en la que indaga por si el ministerio no debería presentar un documento orientador para todas las instituciones del país, donde se den luces claras a situaciones complejas como la no conectividad o la posibilidad de contacto de estudiantes que por motivos ajenos a su voluntad no hayan podido establecer contacto con la escuela. Y en este orden de ideas, la definición de los criterios de promoción como una valoración. Si solo se dice, puesto que si solo se deja libertad a las instituciones sin un instrumento orientador general, podrían tomarse decisiones ambiguas entre instituciones que generarían conflictos normativos y legales. Gracias, Lina. Todas las orientaciones que nosotros hemos emitido como Ministerio de Educación parten del hecho de la autonomía institucional. Y aquí quiero iniciar entonces respondiendo a la tercera inquietud. Hemos emitido las directivas 5, la directiva 11, 12 y 13, que nos dan elementos para poder manejar hasta el momento todo lo que implica el proceso de flexibilización y de trabajo para que los estudiantes, para que las instituciones educativas, las secretarías de educación puedan, digamos que, generar las alternativas que se precisen. Tanto la profesora Rita como el profe Jorge lo han mencionado. Tendríamos que sacar un documento orientador por cada institución educativa. Sabemos que hay diferentes escenarios, pero las condiciones particulares y reales de cada institución solamente las conoce cada institución. Y en el marco de esa autonomía nosotros no podríamos decir los aprendizajes que se priorizan son estos o los criterios de evaluación y valoración son estos. Eso depende del proyecto educativo institucional, eso depende de los propósitos formativos que la institución demande y de las posibilidades de interacción que tienen con sus estudiantes para poderlo hacer. Poder determinar unos criterios de evaluación y promoción es la institución la que los tiene que identificar de acuerdo a sus posibilidades. Así como hay instituciones que no han podido emitir boletines, y eso es perfectamente normal que haya sucedido, y para eso la normativa 5 nos dice que podemos flexibilizar nuestro calendario escolar. Si la institución educativa considera que ya no va a ser 5, 4, sino que va a ser 3 o 2 entregas de boletines debido a las posibilidades que tiene de retroalimentación y de contacto con sus estudiantes, lo puede hacer. Para eso la normativa y la directiva 5 nos da esa posibilidad. El manejo del calendario escolar también, digamos que nos permite poder identificar el número de semanas, el trabajo en las semanas de desarrollo institucional que se puedan llegar a tener. Entonces, digamos que ahí tenemos diferentes opciones. Entonces, eso también responde un poco a la segunda inquietud que hablaba de los boletines. Es fundamental que los padres de familia conozcan cuáles han sido las medidas, y yo creo que una entrega de boletines, más allá de poder entregar una valoración o un número o una letra, un porcentaje, yo creo que es la oportunidad para poder dialogar frente al proceso de desarrollo del estudiante, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos esa posibilidad de tener esa retroalimentación, que es lo más importante más allá de la manera como se materialice la valoración del desarrollo de los niños, si tenemos esa posibilidad debido a las condiciones, obviamente de manera virtual, o lo podemos hacer solamente a mitad de año para generar una dinámica donde nos preparemos todos para ese encuentro, hay que buscar las opciones. Entonces,
yo creo que lo más importante allí es tener en cuenta que cuando nosotros nos encontramos con las familias y hacemos una triangulación de la información frente a lo que pasa con el estudiante, lo que el padre de familia ve en su casa y lo que nosotros podemos identificar de evidencias frente a su desempeño, cuando hablamos y dialogamos y nos damos cuenta de las razones por las cuales puede ser y cómo haríamos para planear una ruta de trabajo en equipo, pues yo creo que ahí es donde está como la clave del ejercicio. No podemos nosotros decir que vamos a tener diferentes posibilidades, digamos, a nivel normativo. El decreto 1290 es muy claro, cada institución educativa tiene su sistema institucional de evaluación y esta es una oportunidad de oro para poder hacer las adaptaciones a que se requiera dada la coyuntura. Y tenemos la normatividad que lo respalda. Siempre, digamos, cada institución educativa en cualquier momento, independiente de una coyuntura como esta o de otra, la institución tiene la posibilidad de hacer las modificaciones siempre y cuando cuente con el aval de la comunidad educativa. Entonces yo creo que es hacer uso de las herramientas y entender que la evaluación, más allá de una calificación, es la posibilidad de encontrarnos para poder caminar juntos y poder planear caminos y rutas que nos lleven a mejorar los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes y sus desarrollos. Entonces, me parece que con respecto a la medida transitoria, las directivas que tenemos, como les digo, la directiva 5, las directivas 11, 12 y 13 nos dan elementos para poder tener esas claridades, que si vamos a sacar unos criterios de evaluación generales para todo el país, no es factible porque las condiciones son muy particulares para cada escenario educativo. Y la norma, digamos que es muy clara en eso. Y más allá de la norma es lo que nosotros como país nos hemos propuesto frente a lo que es la calidad educativa, que sea un proceso que responda a las condiciones y a las características contextuales. Muchas gracias, Lisset, por los comentarios, por los aportes. Queremos saber muy especial a las casi 2.000 personas, alrededor de 2.000 personas que están conectadas en este webinar, 982 en este momento por la plataforma Webex y alrededor de 600 personas en Facebook y otras 600 personas en YouTube. Muchas gracias por esa asistencia. Una pregunta para la profe Rita. ¿Cómo pensarse la flexibilización curricular en el marco de la adaptación curricular en la infancia con discapacidad? ¿Y qué tan importantes son los PIAR para la educación superior? Es clave realizarse en los claustros. Bueno, entendí, es que se le oye un poco pasito, entonces no alcancé a entender bien las preguntas. ¿Me las puedes repetir, porfa? Claro que sí, profe. ¿Cómo pensarse la flexibilización curricular en el marco de la adopción curricular de la primera infancia con discapacidad? ¿Y qué tan importantes son los PIAR para la educación superior? Y si es clave realizarlo en los claustros. Bueno, pues varias personas en varias asistencias técnicas han preguntado por los estudiantes con discapacidad, ¿verdad? Aquí nos estamos refiriendo a la primera infancia, es decir, la primera infancia, todos sabemos, en Colombia está determinada de los 0 antes de los 6 años. Primero decirles que los niños, niñas, jóvenes, adolescentes con discapacidad, primero que todo son seres humanos que sienten, piensan, aprenden de maneras diversas, tienen capacidades diferentes, ¿sí? Entonces, si pensamos en la primera infancia, que es una época muy importante en el desarrollo y aprendizaje de niños y niñas con o sin discapacidad, tendríamos que pensar, por ejemplo, en esa población de 5 años que están en transición y de 4 años que pueden estar en jardín, bueno, la población de primera infancia en la educación inicial. Tenemos que pensar que ahí sí es que aplica muchísimo más la flexibilización curricular, ¿verdad? Tenemos afortunadamente en el Ministerio un trabajo sostenido en el tema de primera infancia, educación inicial, que nos proponen, digamos, unos lineamientos,
unos marcos curriculares para trabajar en este grupo de edad. Pienso, fíjense ustedes, voy a retomar un ejemplo que ponía el profe Jorge, que esa es la edad más favorable, digamos, para trabajar en casa. O sea, ¿por qué? Porque esa trayectoria educativa puede ser, como decíamos, no escolarizada también. O sea, en los hogares ocurren prácticas sociales que el maestro y la maestra pueden promover en esta época, en estas circunstancias, que apoyan tanto el desarrollo y el aprendizaje de niños y niñas con discapacidad o sin discapacidad. El profe hablaba, por ejemplo, de una familia en donde la mamá y el papá no sepan leer ni escribir o su lectura y escritura sean muy funcionales. ¿Sí? Digamos que pensando en estos niños de estas edades, fíjense cómo se podía dar una dinámica, una práctica en el hogar. Si al niño le llegara, si a la familia le llegara dentro de esos recursos, puede ser en audio, puede ser impreso, un libro, álbum ilustrado, por ejemplo, que son esos textos de literatura infantil que tienen imágenes llamativas. A los bebés desde muy pequeñitos les llama la atención mucho las imágenes de los libros, leen las imágenes. Los adultos, por más de que no sepan leer y escribir, pueden también leer esas imágenes y contarle historias a los niños, a las niñas. O sea, fíjense que aquí el recurso que requerimos, bueno, si es el texto, el libro, la grabación, el audio, lo que sea, pero también el recurso que requerimos es la voz de los padres, de las madres, del hermano mayor, repito, porque en muchos hogares existen familias con varios hijos. Entonces, independientemente de que el niño o la niña tengan, o sean niños con discapacidad, esas prácticas, como la que estoy ejemplificando, de lectura de imágenes, ya si saben leer, de lectura dialógica y compartida, el niño aprende vocabulario, aprende la musicalidad de la lengua escrita, o sea, aprende muchas cosas en esta edad que es importantísimo en lo que se conoce como alfabetismo emergente. Dar recetas para los niños porque tienen discapacidad, más bien apliquemos principios del diseño universal. Los invito y las invito a que apliquemos los principios del diseño universal para el aprendizaje. O sea, cómo podemos los maestros y las maestras a través de diferentes maneras de presentar la información, cómo podemos a través de diferentes recursos apoyar que no todo sea oral o escrito. O sea, hay muchísimas maneras. Bueno, entonces, además reconocemos que en el Ministerio de Educación se está haciendo un esfuerzo muy importante por consolidar una educación con calidad y que sea a la vez incluyente y equitativa. Ustedes todos saben que en Contacto Maestro pues se publicaron todo el programa de cualificación y formación del talento humano, y les voy a poner 3 ejemplos de unos diplomados que se van a ofrecer en el marco de la educación inclusiva. Hay más, pero por tiempo solo les voy a mencionar 3, porque es que la inclusión no solamente tiene que ver con estudiantes con discapacidad. Entonces, uno de ellos es una educación incluyente y equitativa para estudiantes con capacidades o talentos excepcionales. Otro es también dirigida más a la comprensión de aquellos estudiantes que presentan trastornos de aprendizaje o del comportamiento, y otro para el tema de discapacidad. Hay más, los invito a que revisen esta oferta porque es muy interesante. Estos 3 que les menciono, digamos que los va a estar manejando la Universidad Nacional de Colombia, pero ustedes pueden consultar otros para que vean y se den cuenta que el Ministerio está también muy preocupado, no preocupado, que está muy interesado en promover los temas relacionados con la inclusión. Muchas gracias, profe Rita. Nos quedan 10 minutos. Quisiéramos plantear una pregunta que está saliendo en muchos de los canales que nos están acompañando, y está relacionada con cómo hacer consciente al maestro y a los estudiantes de la necesidad de estos cambios, sobre todo en torno a la necesidad de resignificar sus prácticas, y a los estudiantes en términos de motivar su participación a pesar de las circunstancias.
No sé si está... Lina, perdón, ¿tú puedes volver a repetir la pregunta que no se escuchó bien, si eres tan amable? Claro que sí. La pregunta está orientada a cómo hacer conscientes a los maestros de la necesidad de resignificar sus prácticas y al tiempo cómo motivar a los estudiantes para que participen. No sé si el profe Jorge me está escuchando. Sí la escucho, pero, o sea, vamos a... ¿Cualquiera interviene? En principio para usted, profe. Perdón. Ya, a ver, bueno, yo no sé cómo poder hacer consciente el profesor. Lo que me parece a mí que es importante es que tal como están, a lo que nos está exponiendo esta situación particular, y se está viendo, es que no hay que hacer esfuerzos. En la gran mayoría de las instituciones, lo que se ha visto es que ha proliferado con una frecuencia importante, con un interés importante, el encuentro de parte de los profesores. O sea, es un poco paradójico lo que nos está sucediendo y nos está sucediendo para bien. Los profesores ahora se están encontrando mucho más que cuando estaban todos en la escuela. Y tiene sus explicaciones. Cada cual está dividido en sus salones dictando sus clases y aquí tienen que abordar el problema de manera colectiva. Entonces me parece que en general lo que uno ve en muchas situaciones es que los profesores se han enfrentado a una situación y han querido resolverla y han desplegado un trabajo cooperativo, colaborativo para poder avanzar en esa dirección. Y como todos los movimientos sociales, el grupo que adelanta, lidera el proceso, no es la totalidad, puede ser minoritario a veces o puede ser un poquito mayor, pero poco a poco otros se van plegando, van entendiendo las razones, digamos, de ese proceso. Cierto es que las circunstancias nos están exigiendo a nosotros, no es que queramos, sino que es que nos toca flexibilizar, porque si no, no tenemos ninguna otra opción de poder avanzar. Muchas gracias, profe Jorge. Profe Rita, ¿usted quisiera agregar algo? No, señora. Bueno, entonces quisiera dar la palabra a Lisette para hacer el cierre de este espacio, agradeciéndoles, por supuesto, a los maestros por sus preguntas, contándoles que a través del chat se ha compartido la presentación que han visto. Y bueno, ya, Lisette, te doy la palabra. Vale, Lina, muchísimas gracias. Digamos que lo que en este momento nos motiva y nos llena de razones para nosotros como maestros movilizarnos, toda esta situación ha generado que salga de nosotros como educadores lo mejor que cada uno tiene de sí para lograr llegar de manera diferente, asertiva, dinámica a nuestros estudiantes, porque ya no tenemos el control. Hoy simplemente nos apagan la pantalla y ya no estamos, o simplemente los niños están dedicados a las labores agrícolas con sus padres, o simplemente no tenemos ese llamado a la conexión en este momento. Yo creo que pensar en resignificar la práctica nos lleva, como lo decía el profe Jorge, a que necesariamente estemos todo el tiempo en un diálogo con nuestros pares académicos. Solamente nosotros conocemos a nuestros muchachos cuando estamos en el salón de clase, cuando trabajamos por diferentes áreas de manera independiente, vemos cosas que muy seguramente otros docentes no ven. Cuando tenemos la posibilidad de en ese diálogo generar estrategias que sean motivadoras para ellos, integradas, que les resignifiquen su quehacer en el hogar o en sus labores, yo creo que ahí tenemos un punto de conexión con nuestros estudiantes. La motivación o la desmotivación siempre van a estar presentes porque hay situaciones que se escapan de nuestro radar,
que siempre van a afectar los procesos y más hoy en día no vamos a tener la posibilidad de mirarnos a los ojos y de generar procesos de reflexión. Pero yo creo que tenemos la posibilidad de aprender a sonreír con los ojos también, de poder generar estrategias que sean realmente llamativas, estrategias que ponen en escena toda la posibilidad que nosotros como educadores tenemos. Y es importante tener en cuenta también que difícilmente los países han logrado llegar a las casas y a los hogares de cada uno de los niños, niñas y adolescentes del mundo, y nosotros lo estamos haciendo aun a pesar de las dificultades que hemos tenido históricamente, porque han salido a la luz obviamente muchas dificultades que han prevalecido históricamente, pero que nosotros estamos sacando de la mejor manera. Los niños tienen todo que enseñarnos. Ellos nos están mostrando lo que implica la capacidad de adaptabilidad, lo que es la resiliencia, es también la posibilidad de entender que no necesariamente, o sea, que el afecto, el cariño y toda la emocionalidad se puede expresar de diferentes maneras, pero también el desarrollo cognitivo, y es también ahí el llamado a que en este momento cada uno de nuestros estudiantes tiene que entender que su conocimiento y el empoderamiento de su proceso está en sus manos, que nosotros vamos a brindar todas las herramientas y apoyos necesarios para que ellos puedan acceder a todo lo que necesitan en la medida de las posibilidades, y aquí siempre vamos a estar. Entonces, agradecer muchísimo de verdad a todas las personas, contarles de pronto ya para terminar que nosotros tenemos diferentes espacios de este tipo de reflexiones. Justamente de hoy en 8 días vamos a contar con la experiencia del profesor Max Moder, que es chileno, él es curriculista y maneja todos los procesos curriculares de Latinoamérica a través del convenio Andrés Bello, y va a estar con nosotros justamente en esta misma reflexión de hoy en 8 días, y para que ustedes también sepan, hay muchas preguntas, está la presentación en el chat, pero siempre en el portal Contacto Maestro están las grabaciones de todos los webinars que nosotros tenemos y hemos tenido durante este mes, y siempre los van a encontrar allí. Que ustedes sepan que la plataforma Contacto Maestro es una plataforma pensada para maestros con todos los escenarios allí posibles para que podamos tener información de acceso para todos y de facilidad. Contarles también que desde la Subdirección de Referentes de la Dirección de Calidad del Viceministerio de Educación Preescolar Básica y Media vamos a iniciar unos laboratorios pedagógicos para abrir un escenario donde conozcamos experiencias significativas de los maestros en esta coyuntura, que tengamos la posibilidad de hablar y de decir, me ha pasado esto, me ha ido bien con esto definitivamente no me funcionó, estoy en un proceso de adaptación como lo estamos todos, pero que tengamos ese escenario de interacción. Entonces la idea es que podamos compartir estas experiencias a través de unos videos. De hoy en 8 días vamos a poder compartir con ustedes como cuáles son los criterios que vamos a tener en cuenta. La idea es que sea por regiones para que nos ayudemos también a entender el contexto desde el cual nos estamos moviendo. Para que sepan pues que siempre estamos aquí muy presentes, teniendo claro que la labor de maestro requiere de estar acompañado también de la mano y de esa comprensión dialogal entre pares. Muchísimas gracias para todos. Bueno, muchas gracias a todos los panelistas, los conferencistas que nos acompañaron el día de hoy en esta actividad. También queremos agradecerle a los participantes por su participación, por enviarnos tantas preguntas, en especial a las personas que nos están acompañando por Facebook Live, que también tuvimos más de 600 personas conectadas con esta actividad. Como les contaba Lizeth Sea, esta actividad está siendo grabada y más adelante les compartiremos un correo electrónico con el enlace para que puedan volver a revivir este evento. Pero también a través del chat les hemos estado compartiendo el enlace de Contacto Maestro, en el que también van a poder conocer van a poder volver a vivir este evento y conocer otras actividades que tenemos programadas. Por ejemplo, para la próxima semana, para el martes 16 de junio, tenemos la conferencia Recuperación del Saber de las Familias en la Educación Inicial a las 9 de la mañana. Los esperamos en esta actividad. El jueves, como lo comentó también Lizeth Sea, tendremos a las 10 de la mañana la segunda parte de esta temática. De nuevo, nuevamente a todos, muchas gracias por su participación. Esperamos poder verlos en próximas actividades y bueno, nos vemos en la próxima. Que tengan un muy feliz día.
Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias.